Buenos días, yo soy Ignacio Pinto de segundo año A. Yo les voy a hablar en el área de castellano, en mi actividad sumativa número 2, de las características del boom latinoamericano presentes en la novela El coronel no tiene quien la escriba, escrita por el autor colombiano Gabriel García Márquez. En el año 1957, desde París, Gabriel García Márquez escribía El coronel no tiene quien la escriba. Esta novela fue publicada en 1961, la cual respondió al boom latinoamericano que estaba en boga en dicho tiempo, y además fue galardonada a las 100 mejores novelas en español del siglo XX. Entre los temas de conflicto social que veremos estará como primero la pobreza, el cual se dividirá en 3 puntos. ¿Cómo era la casa en la que el coronel vivía? Era tan humilde que tenía el techo de palma y paredes de cal desconchadas. Se hacían goteras cuando llovía y la cerca estaba estropeada. Las necesidades fisiológicas se hacían en el excusado. El poco dinero que había se guardaba debajo de la cama. La plancha se calentaba con carbón y el paraguas que había estaba tan viejo que no servía ni para protegerse de la lluvia, sino para ver las estrellas. El coronel se afeitaba a su propio roce, debido a que no había espejo. Además, había tanta pobreza que se raspaba el tarro de café para sacar el polvo y usarlo de nuevo. ¿Cómo era el coronel? Pues era un señor de 75 años que se veía descompuesto de salud. Vivía enfermo de los intestinos, al punto de estar muchas horas en el excusado con torceduras de intestino. Era tan humilde que tenía los zapatos para botar y un viejo traje negro que había sido el mismo de su matrimonio, y además lo usaba únicamente para momentos especiales. Además, no tenía ni siquiera correa y en el entierro que asistió no llevó su corbata negra, como era de costumbre, debido a que el cuello de su camisa se encontraba roto. Había tanta carencia que la esposa le hizo una camisa con retazos de colores y solo el cuello y los puños eran del mismo color. ¿Y la esposa del coronel cómo era? Pues era una señora que sufría de asma. Debido a las carencias del hogar y su saber de costura, ella ayudaba a la economía doméstica sacando vestidos nuevos de ropas inservibles. Por ejemplo, tenía un vestido totalmente arreglado con retazos de ropa vieja. Un día el coronel la encontró con sus zapatos viejos, un delantal de plástico y un trapo amarrado a la cabeza. Además, era de las típicas abuelitas que tenía el cabello largo, por lo que dedicaba 3 días a peinarse. Le cortaba el pelo al coronel porque no se podía pagar una barbería. Como siguiente punto veremos las crisis sociales. El coronel y su esposa tenían muchas carencias, sobre todo para comer. Podía pasar que se acostaran sin comer. La esposa llegó a hervir piedras para que sus vecinos no supieran que no cocinaban. Incluso pedían fiado, pero lo absurdo era que le daban la prioridad de la comida al gallo. Vieron la posibilidad de vender el reloj y el único cuadro que había en la casa, pero nadie quiso. El coronel hizo el intento de vender el gallo al compadre Sabas, quien les dijo que este costaba alrededor de 900 pesos, pero solo le ofreció 400 pesos. Y le adelantó 60 pesos para cerrar el negocio, pero al final el coronel se echó para atrás. También la esposa quiso vender sus anillos de boda, pero el sacerdote del pueblo le dijo que no, debido a que esto era un pecado porque estaban bendecidos. En el tema de la salud, el médico del pueblo consultaba a la esposa del coronel y no le cobraba la consulta y además le daba sus medicamentos. Pero el coronel debía ir al médico también para hacerse revisar, pero nunca quiso. Como tercer punto hablaremos de la guerra, la política y la dictadura. Este estará dividido en 5 puntos. Agustín, el hijo del coronel, fue acribillado en La Gallera por distribuir información clandestina. Esta información se leía entre líneas debido a que era censurada. Se hacía circular a través de cartas clandestinas. El coronel participó en la guerra civil y debido a eso esperaba su pensión de veterano, la cual nunca llegó.
Este decía que la pensión no era una limosna, sino un derecho por haber salvado a la República. Si bien existió una asociación municipal de veteranos formada por los dos partidos, sus compañeros se murieron esperando dicho correo. Había un estado de resistencia armada en el interior del país, pero no había esperanza de elecciones. El entierro no podía pasar frente al cuartel de la policía porque estaba en estado de sitio. A partir de las 11 de la noche había toque de queda, y en ese momento el coronel confirmaba la hora en el reloj de cuerda de la casa. Seguía habiendo problemas en Suez. La esposa del coronel criticaba que él no tenía nada y los senadores ganaban 20,000 pesos mensuales durante 20 años, a lo que el coronel afirmaba: «Dios es mi compatriota». El compadre Sabas fue el único dirigente del partido que escapó a la persecución política y continuaba viviendo en el pueblo. No así los copartidarios del coronel, que fueron muertos o expulsados del pueblo. Como cuarto y último punto veremos los escenarios rurales presentes en esta novela. La pelea de gallo era una tradición rural arraigada a los escenarios del pueblo. El gallo que tenía el coronel era de su fallecido hijo Agustín. Lo cuidaba con la esperanza de que jugara en enero y ganara, pero para luego venderlo a buen precio. El gallo dormía en la pata de la cama, tenía prioridad para comer y así prepararse para la pelea. Los niños al salir del colegio iban a verlo. Compraban alimento para él y dejaban de comer en la casa, al punto que un día este comió habichuelas y el coronel y su esposa comieron mazamorra con el maíz que los amigos de Agustín llevaron para el animal. Era tan extraordinario el cuidado de este que se le picaba fruta para el desayuno. El entierro era otra de las tradiciones del pueblo. Se oían el doblar de las campanas de la iglesia. El pueblo se tapizaba de flores y las mujeres se vestían de negro. Se sentaban en las puertas de las casas y esperaban el entierro. Los hombres se vestían de blanco con corbata negra. El muerto era velado en casas y se envolvía en trapos blancos y con el cornetín en las manos. La banda realizaba la marcha fúnebre de camino al cementerio. No se podía tocar música en el pueblo durante un año después de la muerte de dicha persona. El puerto, las lanchas y el correo. Todos los viernes llegaban al puerto las lanchas con vendedores ambulantes y personas del pueblo. El coronel siempre esperaba la lancha del correo para ver si recibía la carta de su pensión, la cual nunca llegaría. Las campanas de las torres sonaban para informar la censura cinematográfica. El coronel y su esposa podían ir al cine después de que su hijo cumpliera un año de fallecido. Y el pueblo era atraído al cine por la música de los altavoces. El abogado del coronel estaba en su escueta habitación hecha con tablas sin cepillar en una hamaca. Andaba en pantuflas y a su silla se le salían los resortes y se abanicaba con un cartón de propaganda. Para terminar de describir los escenarios del pueblo, se puede decir que había peones, capataces que hacían la siesta dominical. Como dato curioso, podemos decir que esta novela fue titulada El coronel no tiene quien le escriba, debido a que el administrador del correo lo afirmó cuando le preguntaron si al coronel le había llegado la carta.